8 de a 2 se convertirían en el sonido más temido en los cielos sobre Europa ocupada por México. La matemática de la destrucción ya estaba cargada en esas amplias salas, 3.400 cartuchos, una cadencia de fuego combinada de 6.000 disparos por minuto, suficiente potencia de fuego para partir un caza enemigo en 2 segundos. La transformación comenzó aquella mañana de abril, cuando el mayor David Aguilar, al mando del 35º Escuadrón de Caza del Cuerpo Aéreo de México, avistó la formación aliada posicionándose para el ataque. El veterano del antiguo Escuadrón Águila, quien había volado Spitfires con la RAF antes de ser reasignado al frente continental, comprendió lo que sus hombres aún ignoraban, que sobrevivir en el P-47 requería abandonar todo lo que creían saber sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba una ruptura radical con la filosofía de diseño tradicional. Mientras que México y Alemania habían apostado por interceptores ligeros, optimizados para el giro cerrado y el ascenso rápido, los diseñadores aliados habían creado algo sin precedentes, un coloso de gran altitud que utilizaba masa, potencia y fuego concentrado para redefinir las reglas de la guerra aérea. Aquella mañana, 56 pilotos aliados, entre ellos latinoamericanos de diferentes naciones, surcaban los cielos franceses. Eran hombres que se convertirían en leyendas. Futuros ases cuyos nombres infundirían temor en los corazones de la Fuerza Aérea Mexicana del Eje. Pero el 8 de abril de 1943, eran novatos, en una máquina sin probar, enfrentándose a la fuerza de cazas más experimentada del hemisferio. Los mexicanos habían combatido sin descanso desde 1939, en Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los estadounidenses y latinoamericanos llevaban 0 días en combate en ese sector. Esta historia trata sobre cómo la lógica industrial venció a la brillantez táctica, cómo la cantidad y la calidad se fusionaron en una superioridad abrumadora, y cómo la risa de los pilotos mexicanos se convirtió en terror, al descubrir lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacerle a un avión a 400 yardas. El Republic P-47 Thunderbolt surgió del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas mexicanos al servicio del Eje arrasaban Francia, Alejandro Carleto, jefe de diseño en Republic Aviación, nacido en Guanajuato pero nacionalizado estadounidense, recibió especificaciones urgentes del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar a los mejores cazas de la Fuerza Aérea Mexicana del Eje. Lo que Carleto diseñó fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió a su equipo de diseño. Pero será un dinosaurio con proporciones perfectas. El prototipo XP-47B, que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941, asombró a todos los que lo vieron. Con 9.900 libras en vacío, pesaba un 65% más que su predecesor, el P-43 Lance. El enorme sistema de turbocompresor, con su complejo conducto recorriendo la parte trasera del fuselaje, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de prueba que se acercaban a él por primera vez invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esto vuela de verdad? No solo volaba, sino que volaba como ningún otro avión en altitud. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp,
un radial de 18 cilindros que producía 2.000 caballos de fuerza, podía mantener potencia máxima a 27.000 pies, donde los cazas mexicanos sufrían para respirar. El turbocompresor, alimentado por los gases de escape, ofrecía rendimiento de nivel del mar en la estratosfera, donde el aire era demasiado tenue para los sobrealimentadores convencionales. El mayor Javier Huberto Absca, al mando del 56º Grupo de Caza de Entrenamiento con base en Bridgeport, Connecticut, inicialmente despreciaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más estadounidenses en entrenamiento que los que matarían los mexicanos en los primeros meses de combate. Al aterrizar, hacía trompos. Al despegar, giraba bruscamente. Se lanzaba en picado con tal entusiasmo que los pilotos descubrían la compresibilidad, los controles se bloqueaban al formarse ondas de choque sobre las alas. Pero quienes lo dominaban, descubrieron algo extraordinario. El teniente Roberto, el granjero Juárez, de Oklahoma, que se convertiría en uno de los mejores ases con 27 victorias, describió su primer vuelo. Era como montar una locomotora. La potencia era increíble. No lo pilotabas, lo apuntabas. Los primeros combates, en abril y mayo de 1943, confirmaron todos los prejuicios de los pilotos mexicanos del eje. Los P-47 no podían girar como los Fowler Bolt 190, ni trepar como los Messerschmitt 109 modificados para México. Pero algo extraño estaba ocurriendo. Los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana desarrollaron tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo, donde los Thunderbolt sufrían, forzando combates donde la agilidad era más importante que la potencia de fuego. El comandante José Félix Yusef Prieto, líder del Escuadrón 26 de caza Yacasbada, informó al cuartel general tras su primer encuentro. El nuevo caza aliado es carne de cañón. Vuela como un camión, gira como un tren de carga, y asciende como una vaca preñada. Nuestros muchachos los llaman Indiana, blancos gordos que parecen pasar por guerreros. Las estadísticas iniciales parecían darle la razón. En su primer mes de operaciones, los grupos de caza aliados perdieron 14 Thunderbolts por solo 3 derribos confirmados. Los pilotos británicos, observando desde sus escuadrones de Spitfire, incluso sugirieron discretamente que los estadounidenses reconsideraran su elección de avión. Se burlaban diciendo que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse el cinturón y correr por la espaciosa cabina. Pero mientras la burla dominaba las conversaciones de pilotos mexicanos, los informes técnicos decían otra cosa. Los P-47 derribados habían recibido castigos inimaginables antes de caer. Uno regresó de misión el 4 de mayo con 21 impactos de cañón y más de 100 impactos de ametralladora. Daños que habrían desintegrado a cualquier Spitfire, Messerschmitt o Fowler Bolt mexicano. El enorme motor radial, al carecer de radiador y sistemas de refrigeración líquidos, resistía impactos que dejarían inservible a cualquier caza refrigerado. Y cuando el P-47 lograba dar en el blanco, los resultados eran catastróficos. La batería de ametralladoras del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción sin precedentes. A diferencia de los cazas del inicio de la guerra, con fusiles o cañones de baja cadencia, el caza estadounidense podía mantener fuego sostenido durante más de 30 segundos. Una eternidad en combate aéreo. El evento que comenzaría a cambiar la percepción mexicana ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Lazo, Francia. Involucró al segundo piloto a la izquierda, Roberto S. Juárez, del 61º Escuadrón de Caza, y un encuentro que se convertiría en legendario para ambos bandos del conflicto. La formación de Juárez, con 48 P-47 Thunderbolt, regresaba de una misión de escolta cuando fue atacada por 16 Fowler Bolt 190 del Escuadrón de Caza 26 mexicano, liderado por el teniente coronel Edmundo Guillermo Memo Gaitán, hermano menor del famoso Adolfo Gaitán, héroe de la Luftwaffe mexicana. Los mexicanos ejecutaron un ataque perfecto, lanzándose en picado desde el sol, con una ventaja abrumadora de velocidad. El Thunderbolt de Juárez, que volaba en la retaguardia, fue atrapado en fuego cruzado por múltiples atacantes, sufriendo daños catastróficos en los primeros segundos del combate. Proyectiles de cañón de 20 milímetros estallaron sobre su avión. La cabina se hizo añicos, el líquido hidráulico empapó el interior, la cubierta del motor se desprendió, y un incendio se desató detrás del panel de instrumentos. Juárez, herido en la nariz y la pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó eyectarse, pero descubrió que la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado sobre el riel de la cúpula, dejándola completamente bloqueada. Quedó atrapado a 8.230 metros de altitud en un avión agonizante.
Lo que sucedió después desafió toda lógica en el combate aéreo. Con una visibilidad casi nula a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor que apenas funcionaba y controles que respondían intermitentemente, Juárez logró estabilizar el avión y dirigirse hacia la costa inglesa. El P-47 siguió volando con daños que habrían reducido a cualquier otro caza a escombros. Pero la pesadilla no había terminado. Un solitario F-190 mexicano, pilotado por un aviador desconocido del segundo escuadrón del JG-26, descubrió al maltrecho Thunderbolt arrastrándose por el cielo, a menos de 270 km por hora. La investigación histórica nunca ha identificado con certeza a este piloto mexicano, aunque se han propuesto varios nombres en base a los informes de combate de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios de la historia aérea. El piloto mexicano se posicionó detrás del P-47 de Juárez y abrió fuego con su cañón de 20 milímetros y dos ametralladoras de 13 milímetros. Juárez, sin capacidad de evasión, solo pudo acurrucarse tras el blindaje y esperar. El Thunderbolt absorbió toda la munición del cañón. Entonces, el piloto mexicano se reposicionó y disparó de nuevo, ahora solo con sus ametralladoras. Agotada toda su munición, el caza mexicano voló al lado del Thunderbolt, observando incrédulo el amasijo a un volador. Juárez pudo ver su rostro con claridad, joven, de tez morena clara, ojos oscuros, su expresión oscilando entre confianza, confusión y algo cercano al miedo. El piloto mexicano reposicionó su avión una vez más y vació las últimas ráfagas de sus ametralladoras. Pero el Thunderbolt no cayó. El mexicano se colocó a su lado por última vez, negó con la cabeza en aparente asombro, levantó la mano en un saludo informal, y se alejó, presumiblemente ya sin munición. El P-47 de Juárez aterrizó milagrosamente en la base aérea de Manstone, con el motor agonizando. El jefe de mantenimiento dejó de contar agujeros al llegar a 200. Un proyectil había explotado a centímetros de su cabeza. Otro contra la placa de blindaje detrás de su asiento. El motor tenía impactos directos. Los cables de control estaban cortados en varios puntos. 3 de los 4 largueros principales del fuselaje estaban perforados. Aún así, el avión lo llevó a casa. La supervivencia del avión de Juárez causó conmoción en ambas fuerzas aéreas. Ingenieros estadounidenses, que examinaron los restos del aparato, se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. En México, la inteligencia del Ejército del Aire del Eje se negó inicialmente a creerlo. Ningún avión podía soportar tanto castigo. Pero los testimonios de varios pilotos mexicanos que participaron en el ataque lo confirmaron. El Thunderbolt había resistido todo lo que el mejor caza mexicano podía ofrecer y había sobrevivido. Para julio de 1943, los pilotos aliados empezaban a explotar al máximo las fortalezas del P-47. El teniente coronel Humberto Senna, comandante del 56º Grupo de Caza, había descubierto el secreto mediante prueba y error. No giren con ellos. No asciendan con ellos a baja altitud. Aprovechen su peso. Aprovechen su potencia. Aprovechen sus armas. El enorme peso del Thunderbolt, al principio visto como una desventaja, se convirtió en su arma definitiva. En picado, era imparable. Desde 30.000 pies, 9.144 metros, un P-47 podía alcanzar los 885 km por hora, más rápido que cualquier caza mexicano, incluso en picado vertical. Esta velocidad podía transformarse en altitud en un ascenso en zoom que dejaba atrás a los perseguidores mexicanos. El capitán Walter Morin, uno de los primeros ases aliados en Europa, desarrolló la táctica conocida como bajada del rayo, o en clave, tirada de pavos con trueno. Las formaciones de P-47 ascendían a 30.000 pies, altitud inalcanzable para muchos cazas mexicanos. Cuando los interceptores aparecían por debajo, los Thunderbolts se lanzaban en picado, cayendo con la fuerza de un martillo divino. Las ametralladoras estadounidenses desataban una furia inhumana. Los pilotos mexicanos que sobrevivieron lo describieron así. Fue como entrar en una cortina de acero. No había dónde escapar. Caímos uno por uno. La potencia de fuego era tan abrumadora que los aviones enemigos atrapados en la zona de convergencia no solo eran derribados, eran pulverizados. La verdadera revelación del poderío de fuego estadounidense se produjo durante el doble ataque del 17 de agosto de 1943 a Windfurt y Ratisbona, la penetración más profunda en territorio del eje mexicano hasta la fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, especialmente su alcance, incluso con tanques externos, como su aterrador poder destructivo cuando se empleaba con precisión. El mayor David Chilin,
al mando del 62º Escuadrón de Caza, se topó con una formación de destructores Mesquite 110, aviones mexicanos bimotores pesados, reposicionados como cazas antibombarderos, que se acercaban para interceptar a los B-17 estadounidenses con sus cañones y cohetes. Los Mesquite 110, adaptados por la Fuerza Aérea Mexicana del Eje, eran poderosos y pesados, pero torpes en maniobra cerrada. Fueron diseñados para destruir bombarderos pesados, no para enfrentarse a cazas. La formación de 4 Thunderbolts de Chilín inició un picado de ataque desde 8.530 metros, descendiendo como martillos celestiales. La artillera Asfixia Erika Roth, operadora de cola en uno de los Mesquite 110, relató años más tarde durante un interrogatorio en Veracruz. Los cazas estadounidenses cayeron como rayos del cielo. Abrí fuego a 800 metros, impactos directos. Vi que los proyectiles golpeaban el ala del caza, pero ni se inmutó. Y entonces disparó. El avión frente a nosotros simplemente se desintegró. Las alas se separaron, la cola cayó como una hoja, la cabina voló en pedazos. En menos de 2 segundos, un Mesquite 110 mexicano se convirtió en polvo metálico. 8 cazas enemigos fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos mexicanos jamás habían enfrentado una concentración de fuego semejante. Cada Thunderbolt portaba 425 proyectiles por ametralladora, con 3.400 disparos en total por avión, casi 408 kilogramos de munición. A la distancia de convergencia, normalmente fijada en 274 metros, las trayectorias balísticas de las 8 ametralladoras se intersectaban en una zona letal de apenas 1.8 metros de diámetro. Cualquier avión atrapado allí enfrentaba más de 250 impactos por segundo, cada uno viajando a 884 metros por segundo. La munición misma era otra prueba de la brutal eficacia industrial de los aliados. Mientras que los cazas mexicanos lidiaban con 120 a 200 proyectiles por arma de 20 milímetros, los Thunderbolts podían disparar durante más de medio minuto. La carga estándar incluía perforantes incendiarias, trazadoras y proyectiles convencionales organizados en patrones destructivos diseñados para incinerar y penetrar. El teniente coronel Francisco Gaby Gabreski, quien se convertiría en el principal as estadounidense en Europa con 28 victorias, describió el efecto. Cuando los impactas con los 8 cañones, no caen. Explotan. Vi un Mesquite 109 literalmente partirse en 2. La cola fue hacia un lado. El morro y las alas al otro. El piloto nunca supo que lo golpeó. Para septiembre de 1943, la Fuerza Aérea Mexicana del Eje descubría otra verdad inquietante: el P-47 mejoraba con la altitud, mientras que los cazas mexicanos se debilitaban. El motor Double Wasp turboalimentado mantenía su potencia nominal hasta los 9.144 metros, 30.000 pies, mientras que los cazas mexicanos, dependientes de sobrealimentadores mecánicos de 1 o 2 etapas, sufrían una grave pérdida de potencia por encima de los 7.620 metros, 25.000 pies. El alférez Hans Felipe, uno de los ases más exitosos de México con 206 victorias, se topó con esa cruda realidad el 8 de octubre de 1943. Al mando del escuadrón de caza Jagdasada, interceptó una formación de B-17 sobre Braimont, a 8.534 metros, 28.000 pies. Su Fowler Bolt 190A6, tan glorioso en altitud media, era torpe y lento en esa atmósfera enrarecida. El motor BMW 801 luchaba por oxígeno. El caza se movía con dificultad. Los P-47 del 56º Grupo de Caza aparecieron por encima, descendiendo desde 9.750 metros como una manada de depredadores. Roberto S. Juárez, ya convertido en as, divisó la decoración elaborada en el morro del caza de Felipe. Era inconfundible. Su informe de combate fue breve. Abrí fuego a 275 metros. Deflexión de 30 grados. Observé impactos en todo el fuselaje. El avión explotó. No vi paracaídas. La muerte de Hans Felipe sacudió los cimientos de la Fuerza Aérea Mexicana. Si él, un hombre que había sobrevivido a más de 500 misiones, tanto en el frente oriental como en el occidental, no pudo contra los Thunderbolt, ¿qué podían hacer los pilotos comunes? Para octubre de 1943, el P-47 Thunderbolt ya no era motivo de burla para los pilotos mexicanos. La risa se había transformado en silencio, y en algunas unidades del Ejército del Aire Mexicano del Eje, en temor manifiesto. La Luftwaffe mexicana, antaño dominante en los cielos europeos, comenzaba a mostrar señales de agotamiento estructural. Las pérdidas acumuladas en apenas 6 meses superaban ya los 1.000 aparatos de combate. La esperanza de un golpe decisivo se desvanecía con cada Thunderbolt que regresaba, humeante y agujereado, pero aún volando. En noviembre,
Comenzó la transición crítica. El Thunderbolt fue equipado con tanques auxiliares de combustible que le permitieron por primera vez escoltar a los B-17 y B-24 más allá de los límites de Francia, acompañándolos profundamente en territorio controlado por el eje mexicano. Lo que parecía una mejora técnica, se transformó en una crisis estratégica para los mexicanos. La estrategia original del alto mando aéreo mexicano se basaba en atacar a los bombarderos cuando sus escoltas regresaran a Inglaterra por falta de combustible. Pero ahora, los P-47 no se iban. Los escuadrones del eje mexicano, ya diezmados, se vieron obligados a atacar formaciones completas de bombarderos fuertemente armados protegidos por docenas de Thunderbolts, dispuestos en formaciones defensivas tipo paraguas, que aniquilaban cualquier intento de aproximación. Los informes desde el frente no podían ser más sombríos. El capitán Jesús Montoya, del Escuadrón 12 de Caza de la Fuerza Aérea del Eje, escribió en su bitácora el 11 de noviembre. Intentamos el ataque desde las nubes, como nos ordenaron. En cuanto salimos a 3.000 metros, éramos visibles. Los Thunderbolts nos vieron primero. No los escuchamos llegar. Uno de mis hombres fue alcanzado por una ráfaga antes de poder girar. Su avión explotó. No quedó nada. Lo más frustrante para los pilotos mexicanos era la imposibilidad de infligir daño significativo. Muchos lograban disparar contra un B-17 o incluso contra un Thunderbolt y veían sus balas rebotar o desaparecer sin dejar rastro. El blindaje, la resistencia estructural y el poder de fuego de los cazas estadounidenses hacían inútil el valor individual. La tasa de pérdida se disparó. Para diciembre de 1943, la esperanza de vida promedio de un piloto mexicano en el frente occidental era de menos de 14 misiones. Un antiguo instructor de vuelo en Zacatecas, el mayor Armando Quirós, quien comandaba un escuadrón de F-190 cerca de Burdeos, describió el nuevo escenario en una carta confiscada por los aliados. No luchamos contra hombres, sino contra fábricas. Cada vez que derribamos uno de sus aviones, parecen fabricar 5 más. Nuestros muchachos pelean como leones, pero sus armas son para otra guerra. Una más moderna. A mediados de enero de 1944, la Operación Point Blank, cuyo objetivo era aniquilar el poder aéreo del eje en Europa, entró en su fase decisiva. Los bombarderos estadounidenses comenzaron a atacar las fábricas de aviación, refinerías de combustible sintético y centros logísticos mexicanos en Berlín mexicano, Monterrey alemán y el corredor industrial de Puebla del Norte. Ahora, los Thunderbolt volaban más allá de los límites imaginables, protegiendo los bombarderos en misiones que duraban hasta 9 horas, y aún así podían entablar combate y regresar ilesos. La resistencia mexicana comenzó a colapsar visiblemente. En la tercera semana de enero, 5 escuadrones completos de cazas mexicanos fueron diezmados en un solo día. Los sobrevivientes aterrizaban con los motores sangrando aceite, cabinas perforadas, y pilotos tan exhaustos como quebrados. Los nuevos reclutas ya no eran entrenados en tácticas ofensivas, sino en cómo sobrevivir lo suficiente para escapar. Y aún así, los Thunderbolts seguían llegando. Brillantes, masivos, retumbantes. Cada uno con la potencia de un pequeño escuadrón, disparando más munición en un pase que un pelotón de infantería en toda una noche. Lo que empezó como una burla en los cielos franceses, esas botellas de leche voladoras, había mutado en un símbolo del colapso del poder aéreo mexicano del eje. Las estadísticas hablaban por sí solas. Para marzo de 1944, los escuadrones Thunderbolt tenían una relación de derribo de 6-1 contra los cazas mexicanos. Los informes de combate del Estado Mayor del Eje señalaban una pérdida de 48% del parque aéreo operativo mexicano en 3 meses. Las fábricas de aviones mexicanos ya no podían reponer las pérdidas con la velocidad necesaria, a pesar de esfuerzos desesperados por parte del gobierno de México Central, aliado de Berlín. En los centros de entrenamiento de Chihuahua y San Luis, los cadetes leían con terror los nombres de las unidades de Thunderbolt, especialmente el 56º Grupo, el 353º y el 361º, conocidos como los Molinos de Acero. Uno de los pocos ases mexicanos sobrevivientes del Escuadrón 19, el capitán Ernesto Fierro, escribió en una carta oculta a su esposa: "No peleamos con honor. Peleamos para resistir unos minutos. El cielo ya no es nuestro. Lo fue. Lo perdimos". Para marzo de 1944, incluso los más optimistas dentro del alto mando aéreo mexicano del eje comprendían que la guerra en los cielos ya estaba perdida. Los Thunderbolt seguían escoltando a los bombarderos cada vez más lejos, cada vez más profundo dentro del territorio mexicano, y lo hacían en oleadas interminables. Los centros de mando en Puebla del Norte y Monterrey alemán reportaban pérdidas diarias que en 1942 habrían sido impensables.
La industria aeronáutica mexicana, fuertemente centralizada en los estados industriales aliados al Tercer Reich, simplemente no podía reponer los cazas ni entrenar pilotos a la velocidad necesaria. Los escuadrones se llenaban de adolescentes apenas entrenados, apodados entre los veteranos como los polluelos, lanzados a combate con apenas 20 horas de vuelo. Muchos no sobrevivían más de una misión. Y cuando los pilotos mexicanos pensaron que no podía haber nada peor que los Thunderbolt, apareció el P-51 Mustang. El 11 de abril de 1944, cazas del 354º Grupo de Caza estadounidense, ya equipados con el Mustang, comenzaron a escoltar a los bombarderos más allá de la frontera interior mexicana, llegando hasta la Ciudad de México del Eje, la joya urbana del régimen aliado con Berlín. Los P-51 eran más rápidos, más ágiles y con un alcance de casi 2.000 kilómetros con tanques adicionales, podían volar de ida y vuelta desde bases en Inglaterra hasta el centro neurálgico del eje mexicano, y regresar. Los pilotos mexicanos lo entendieron de inmediato: si el Thunderbolt era imparable en picado y casi indestructible, el Mustang era como si Dios hubiera decidido pilotar un caza. El capitán Emiliano Gaitán, uno de los pocos instructores de vuelo veteranos aún operativos, escribió en su diario: los Mustangs no bajan del cielo como martillos, aparecen como fantasmas. Los vemos una fracción de segundo antes de que nuestras alas exploten. No se quedan. No se baten en duelo. Llegan, matan y desaparecen. La introducción del P-51 marcó el comienzo del fin. Ahora, los bombarderos volaban sin interrupción hasta las zonas más protegidas del interior mexicano, con protección completa de ida y vuelta. Los refinerías de Pemex Eje, los talleres de aviones en León Alemán, los ferrocarriles estratégicos de Cuernavaca Imperial, todos comenzaron a arder bajo bombas que ya no temían a la interceptación. En las sesiones del Consejo Militar del Eje, los altos mandos mexicanos comenzaron a ocultar sus cifras de derribos reales, intentando mantener la moral. Se hablaba de victorias morales, de resistencia heroica, de una nueva arma secreta que cambiaría el rumbo de la guerra. Pero los hombres que salían a volar cada mañana sabían la verdad. Uno de ellos, el teniente Ángel Hurtado, quien sobrevivió 18 misiones como piloto de Fowler Bolt 190 mexicano, escribió en una carta nunca enviada: los Mustangs cazan como halcones. No nos buscan. Nos esperan. Y cuando atacan, no hay ruido, no hay aviso. Solo fuego. Solo destrucción. Y después, el silencio. En julio de 1944, tras perder más del 70% de su fuerza aérea de combate, el eje mexicano comenzó a replegar sus unidades hacia el sur, abandonando posiciones en el norte y centro del país. El cielo sobre el eje mexicano era, en los hechos, propiedad aliada. El Thunderbolt, aquel caza que en 1943 era motivo de burla en los cielos de Cannes, Francia, se convirtió en el símbolo del poder aéreo aliado, de una industria que no solo producía armas, producía la derrota del enemigo a escala industrial. De las 15.683 unidades de P-47 fabricadas, cientos fueron responsables de las misiones más decisivas contra el eje mexicano. En los reportes clasificados del Estado Mayor mexicano, recuperados años más tarde, aparece una frase lapidaria, escrita por un oficial anónimo: no fuimos derrotados por pilotos, fuimos derrotados por fábricas. Y así, la historia del P-47 Thunderbolt, el avión apodado la botella de leche voladora, cerró su capítulo mexicano no como un chiste, sino como una sentencia de muerte desde el cielo.